se pretende es buscar la raíz del problema. El cuerpo produce una serie de síntomas a partir de, digamos, un trastorno o una intolerancia, y observando los síntomas se puede llegar a la raíz del problema yendo a la raíz. Eso es lo más importante, ver de dónde viene una intolerancia, una sensibilidad, una inflamación, un gases, diarrea, sin solapar como tal el síntoma, sino dándole salida y enfocándolo desde el sistema hormonal y desde el sistema intestinal, porque el cuerpo habla y nos habla a través de síntomas, bien sea piel, bien sea, bueno, pues como sabéis, ¿no? Sistema intestinal, bien sea heces, alteraciones cutáneas, o sea, hay muchos tipos de síntomas que se pueden ver en un paciente más allá del peso, que el peso es el... In- Incluso te diría yo que dolores de cabeza, porque es algo que mucha gente pasa por encima, pero y sobre todo cuando vas al médico, tú haces todo lo contrario. Cuando la gente a día de hoy va al médico, lo que hacen, le ven, bueno, ¿qué le duele? Me duele la cabeza, ¿vale? Pues mira, pues tómate una aspirina. Es decir, lo que están haciendo a día de hoy los médicos es, digamos que esconder la raíz del problema. O sea, si yo te tapo el síntoma, tú ya no tienes problema. Tú ya no te das cuenta, no existe el problema. Entonces yo te voy tratando con medicaciones para tapar el síntoma, pero jamás llegan al fondo de lo que es el problema normalmente. Y tú lo que haces es centrarte en el síntoma para llegar al problema y solucionar el problema. Claro, y un paciente es un conjunto, digamos, de síntomas que hay que desgranar para ver la raíz de dónde está el problema metabólico o, en este caso, intestinal. No centrarme en cómo solapar o qué parche poner. Si una persona tiene hipertensión, le doy hipotensivo. Si una persona tiene colesterol, le doy simvastatinas. Habría que centrarse en ver la raíz de ese problema y cómo ha llegado a eso. Pero todo eso tiene una antesala que normalmente es muy cronificada en el tiempo, porque normalizamos todos los síntomas. Es normal tener gases, no es normal. Es normal enfermarse, no es normal. Si esa situación se perpetúa en el tiempo, se puede llegar, pues, a muchos problemas que luego, pues, a la hora de revertirlo, pues cuesta muchísimo más tiempo. Pero siempre y cuando vayamos a la raíz del problema y del hábito. Porque, bueno, porque una persona un día, pues, coma algo más procesado, no pasa nada. Pero cuando lo convierte en un hábito, a la larga, cuando eso se puede convertir en una intolerancia, una sensibilidad, pues muchísimas veces en inflamaciones perpetuadas en el tiempo, cronificadas, o muchas veces en muchos problemas que ya son muy difíciles de tratar, como puede ser un cáncer de colon, una esofagitis, un Crohn, una colitis ulcerosa, diverticulitis. Eso ya son problemas intestinales muy severos que vienen derivados de muchísimos años de síntomas, y el paciente o bien los enmascara con medicación o les da un poquito de lado y no le hace caso. Y por desgracia hoy en día la nutrición se ve desde come menos y muévete más, o estás muy gordo porque comes mucho. Nutrición también lo que más se ve y lo que yo veo al yo tratar con gente, lo que más veo es la gente que quiere casi siempre perder peso. De hecho, yo tengo una clienta no de hace mucho tiempo, llevo unos meses con ella, y el problema que ella tenía era que quería perder peso, pero no lograba perder peso y encima siempre estaba cansada, ¿vale? Entonces, que yo en vez de de centrarme en ocultar eso y el síntoma que ella tenía, que era el cansancio, y pasarme directamente a perder peso, yo me centré en el cansancio. Digo, claro, no es normal que una persona tan joven, 30 años, esté tan cansada y tenga el peso tan estancado y prácticamente hace deporte, pero no come muy bien. Entonces, yo me fui al problema, que era el cansancio. Una vez solucionado el cansancio, esa persona se encontraba muchísimo mejor y sin prácticamente hacer una dieta muy, muy restrictiva, lo que logré fue que esa persona empezara a perder peso. Pero fue así porque es que realmente su problema real era el cansancio, era la fatiga que tenía por mala nutrición. Y a día de hoy la sociedad no se da cuenta de que realmente estamos mal nutridos. Es que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Y también depende mucho del sistema intestinal. Hay muchas personas que consideran que comen bien, pero tienen mucha deficiencia a nivel de valores bioquímicos y se dan cuenta de que por mucho hierro que tomen siguen teniendo valores, digamos, muy bajos en consulta. Claro, es que no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos y digerimos. Y eso, para mí, lo más importante en un paciente es la gestión del estrés. O sea, si una persona no gestiona bien su estrés, evidentemente va a dormir mal. Si duerme mal, cansa mal, no es lo mismo dormir que descansar. Si el sueño no es reparador ni profundo, muchísimo más pico del cortisol. Esa persona se levanta cansada, si se levanta cansada no tiene ganas de hacer deporte.
No me puedes decir que haga deporte porque no ha dormido nada. Si es, claro, esa persona, hablando mal y pronto, su, digamos, falta de sueño da por ansiedad, por el dulce, entonces no te puedes sentarme a hacer una dieta sin dulce y sin azúcar, porque si su ansiedad deriva en el azúcar, tienes que ir a la raíz en cuestión, que puede ser, bueno, un problema emocional, laboral, personal. Tratar el problema y no el síntoma. Si la persona siempre que tiene un problema de cualquier índole lo deriva en azúcar o en alimento procesado o en alcohol o en cualquier otra adicción, hay que ir a intentar cambiar eso, porque el cuerpo siempre que haya un problema, si esa persona ha creado una tendencia a vamos a segregar placer a través de dopamina que viene de o del deporte o de el alcohol o de el azúcar, el cuerpo crea esa tendencia y eso va a ser siempre cíclico. Entonces hay que intentar ir para... Al final nos adaptamos a lo que normalmente hacemos y en base y muchos de los problemas que tenemos son por culpa de malos hábitos. Entonces, y ahí está el porqué. Si quieres, se voy a empezar a hacer, ahora que ya te has presentado y ya la gente sabe más o menos de qué va esto del PNI, me gustaría hacerte unas preguntas, ¿vale? Y en base pues, a lo que tenemos, pues vamos desarrollando y nos vas explicando un poco pues todo lo que yo te vaya preguntando, ¿vale? Si quieres, ¿vale? La primera pregunta que te voy a hacer es sobre algo que tú y yo ya hemos hablado bastante en estos tiempos, y es que es algo que yo hago siempre, una vez al año o 2 veces al año, siempre hago un mes o 2 seguidos de 2 cosas, en las que hago siempre ayuno intermitente y dieta cetogénica, ¿vale? Eso lo hago porque para mí, lo que yo he leído, el tema de tener el consumo tan elevado de carbohidratos, cereales, procesos inflamatorios, yo sé que produce unos daños a la larga al organismo. Aunque mucha gente se crea que no, que el comer arroz, o comer alimentos procesados como el pan o lo que sea, no pasa nada, pero aunque no seas celíaco, sí que te puede traer un problema, pues sobre todo problemas inflamatorios. Entonces, intento evitarlos y los junto con el ayuno. Para mí es algo bastante bueno. Y la pregunta que yo tengo aquí escrita es, en función del ayuno, ¿vale? ¿Nos podrías explicar qué es y cómo puede influir en nuestra salud? El ayuno intermitente es una herramienta que se usa desde hace muchísimo tiempo. No consiste en comer menos, sino en comer menos seguido, dando espacio entre comidas para que cada una de las digestiones sea completa y no lleguemos a saturar el sistema digestivo. Para mí es muy buena herramienta, la uso muchísimo, depende en qué paciente, pero enseña, digamos, al paciente a comer menos seguido y a vivir con menos ansiedad. Entonces, el ayuno intermitente yo considero que es una muy buena herramienta para comer con hambre real, porque la mayoría de las veces comemos con hambre hedónica o con ganas de determinado alimento, pero hambre real, a día de hoy, pues no se suele tener. Claro, y muchas veces comemos ya por horario, son las 3, venga, hay que comer. Claro, no podemos reconocer nuestras señales, o sea, no nos escuchamos. O sea, cuando uno se hace pis, sabe que se hace pis porque tiene la necesidad a nivel de su vejiga, ¿no? Y le llega al sistema nervioso una señal de me orino, voy al baño, pero muchas veces yo le pregunto a mi paciente, no sé, me levanto y desayuno. ¿A qué hora? Yo, pues a las 9. ¿Tienes hambre? Sí. Vale, pues imagínate que no hay nada en tu casa. Y como no hay nada, vamos a desayunar, no sé, pescado. No, pescado no desayunaría. Eso no es hambre. Claro, Eso es has creado relacionado con un alimento que casi siempre suelen ser cereales refinados, que igual lo mismo, son súper inflamatorios, la gran mayoría de ellos, para alguna persona más que para otra, pero son alimentos que segregan endorfina y serotonina y dopamina y son muy adictivos. Y cíclicamente, por cada 24 horas, pues el paciente quiere ese mismo hábito de ese mismo alimento porque busca esa misma sensación. Pero hasta que un punto que entiendemos. Claro, yo no sé cuántas veces he dicho ya y este verano empecé otra vez con el ayuno porque me operé y he estado mucho tiempo parado, entonces ya aproveché para hacer mi ayuno, para hacer mi dieta cetogénica y ya lo he hablado otra vez en las redes sociales. Y cada vez que yo hablaba de eso, de que la gente se cree que el azúcar solamente existe en alimentos como el chocolate, las chuches, no sé qué, pero es que no se dan cuenta que todos los hidratos que tú comes, al fin y al cabo, se van a convertir en lo mismo. Tú solo tienes una manera de utilizar esos carbohidratos y es convirtiéndolos en glucógeno o glucosa. Entonces, al fin y al cabo, siempre estás trabajando con el azúcar.
tu cuerpo siempre tiene unos niveles muy elevados de azúcar en sangre y eso, al fin y al cabo, provoca una dependencia. O sea, cuando más sanos hemos estado, era cuando menos carbohidratos o cereales comíamos, por así decir. Entonces, ya que estás, pues me gusta también que expliques un poco eso, porque la gente me lo cuestiona bastante el tema del consumo de hidratos. Un hidrato de carbono es importante como macronutriente siempre y cuando la persona tenga un buen entorno metabólico, no tenga resistencia a la insulina y ese carbohidrato lo use para un fin, en este caso, un glucógeno muscular o deportivo. Me refiero, si vas a una actividad física que le pide al músculo ese depósito de glucógeno, entiendo el carbohidrato. Pero si no, el gran problema del carbohidrato, de muchísimas veces comemos mucho carbohidrato y desplazamos lo más importante, que es la proteína y la grasa. La grasa, el carbohidrato no. Y la proteína ha de ser elemental. Entonces, si por el hecho de comer más carbohidrato desplaza la proteína y la grasa, en ese desplazamiento te estás equivocando, porque no estás aportando nutrientes como tal, si desglosas en sí nutricionalmente esa comida. Pero nadie hace eso, porque la gente, no sé, lo típico, el pan me llena. Una cosa es que te llene y otra cosa es que te nutra. Entonces no es lo mismo desayunado huevo revuelto con jamón que una tostada enorme con un cachito de jamón. Pues no, ni va a tener el mismo impacto en cuanto a índice glucémico, ni el comportamiento en general va a ser igual, porque ese alimento tiene una repercusión. Pero no entramos a mirar eso, entramos a que sea integral, a que tenga 5 cereales. Sí, ¿verdad? Muy bien. Cuando esto en realidad no es lo importante. Tú, nada más que, y ya pasamos a otra, pero nada más que hay que ver que la única función del carbohidrato es ofrecer energía. No hay más. En cambio, la de la grasa, tú sin grasa no eres capaz de producir hormonas. Tu cuerpo no es capaz de producir algo tan importante como lo que te hace vivir, sentir y estar, que son las hormonas. Y no hay grasa, te cargas tu nivel hormonal. Entonces la gente, yo no sé por qué le da... Las mujeres funcionamos muchísimo mejor con grasa y con proteína y con carbohidrato. Una mujer que a poco que come más carbohidrato del aconsejable, enseguida tiene muchísima resistencia a la insulina, empieza a acumular grasa, incluso mujeres que por miedo a las grasas enseguida pues, se produce una menor hipotalámica y tienen muchísimas hormonales y piensan que pues eso, el problema es la grasa y hay que tenerle miedo a la grasa. Y yo lo que más consumo es grasa, yo como grasa todos los días. Lo que más como es grasa y proteína, hidrato de carbono en función del deporte. Si hay un día que no he hecho nada de deporte, pues o como tubérculos o legumbres, pero no como carbohidratos refinados, porque su función energética no la necesito porque ese día voy a estar, digamos, más pasada. Vale, siguiente. Vamos a pasar a la siguiente, porque veo que igual que me pasó con Fran, me va a pasar contigo. Que nos vamos a liar los dos y al final se nos va de las manos. Vale, la siguiente pregunta que tengo aquí ¿es el ayuno intermitente para todos o existen riesgos o contraindicaciones a tener en cuenta? Es decir, ¿cualquier persona se puede enfrentar a hacer un ayuno intermitente de un momento a otro o hay que pensar bien antes de hacerlo? Mira, sí que hago un ayuno intermitente que para mí lo mínimo debería ser de 12 a 13 horas, que es cenar a las 9, dícese, y desayunar a las 9, 9:30, yo considero que podría ser apto para todo lo público. En cambio, ayuno más prolongado hay que saber hacerlo porque lo importante es ahora que las horas que ayunas. Lo importante es la ingesta, si es suficiente en las horas de ventana de comida. Entonces, por ejemplo, yo en embarazada no suelo subir más de 2 horas de ayuno intermitente. En persona con TSA o con obsesión por la comida y demás tampoco, porque primero pretendo enseñar a comer y después aprender a ayunar. Yo hago ayuno de 16 horas desde hace 3 años, pero sé elegir alimentos. No se me ocurre estar 16 horas sin comer y romper ayuno con una lasaña. Porque si le doy a mi cuerpo una restricción, lo primero que yo debo de meter es lo primordial, que es la proteína y la grasa. Entonces, para todos los públicos, no. Personas con hipertensión tampoco lo recomiendo. Personas con diabetes te la juega mucho, depende si es uno dependiente o no. O sea, hay perfiles y perfiles, pero mínimo que una persona sea capaz de estar 12 o 13 horas sin comer. Yo creo que eso es lo básico. Hay personas que no son, personas que no pueden. De hecho, Bueno, creo. prácticamente cenamos, te duermes y desde que cena, te duermes y te levantas han pasado mínimo 10 horas. O sea que no debe de ser algo que exija mucho a una persona, pero sí que entiendo que hay personas que, de hecho yo conozco personas hasta que se levantan para comer sí o sí. O sea que entiendo que hay gente que le cuesta. Eso es un problema. Claro, claro.
Vale, vamos a la siguiente. Eh, el tema de la disbiosis y la permeabilidad intestinales. Esto es un tema del que yo estoy leyendo bastante últimamente y es sobre el intestino. Por el tema de que ya recientemente se dice que el intestino es como el segundo cerebro. Y yo creo que cada vez que se van viendo más la microbiota y todo eso, toda la flora intestinal, todo eso, creo que hay mucho que saber ahí y me gustaría que me hablara un poco de la disbiosis y la permeabilidad intestinal y qué son, cómo afectan y cómo se puede mejorar. Vale. En el segundo cerebro, cuando tú vienes en el intestino, se segrega la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Eso es un gran problema. Me refiero a, yo veo muchísimas personas con mucha tendencia a la depresión, a estar muy tristes, a estar muy apáticos. Y todo influye, problemas eternos, bueno, pues pastilla para dormir, ansiolítico, antidepresivo, pero no nos paramos a pensar que puede ser que haya un problema en la producción de ese triptófano o de esa serotonina a nivel intestinal. Pero no consiste solo en dar al paciente triptófano, porque si hay un problema de asimilación, tenemos el mismo problema que venimos hablando. Entonces, Lo mismo una el calcio o el hierro en las mujeres. Si por mucho que tomes, si no eres capaz de tener algo que te ayude a asimilarlo, no se puede hacer nada. Entonces, una disbiosis intestinal es un problema donde hay un desequilibrio en la microbiota. Sabéis que tenemos bichitos en la microbiota o animales. Entonces, cuando hay pues, situaciones de estrés, mala digestión, intolerancia, sensibilidad, se produce una disbiosis, que es un desequilibrio, no tiene más, y a partir de ahí el intestino puede volverse permeable a determinados nutrientes que pasan al torrente sanguíneo y alteran el sistema inmunológico en general. Lo que pasa es que lo más, digamos, notorio a los ojos es que se te inflama el intestino, te apriete el pantalón, tengo muy malas digestiones, pero este síntoma suele ser, digamos, el que el paciente más ve. Secundario es problemas de piel. Yo pregunto muchísimo, lo típico, me aprieta mucho el anillo, me noto la cara más hinchada, me ha salido una pequeña urticaria. Nunca pensamos que puede ser, bueno, la psoriasis. Yo he visto un montón de casos de psoriasis que se resuelven resolviendo un problema de permeabilidad. Pero ¿qué es un intestino permeable? Es aquel que se ha vuelto poroso porque está dañado y al torrente sanguíneo pasan todo tipo de nutrientes y antinutrientes. Si esa persona, por lo que sea, es sensible a X, al gluten o a la lactosa o a la caseína o lo que sea, pues su cuerpo en general responde. Vale, explícame un poco el tema de los antinutrientes, porque yo sé de lo que estás hablando, pero sí que ahora como está todo esto de los superalimentos también, todo esto de por medio, explícame un poco claro para que sepan qué es eso de los antinutrientes. Muchísimos alimentos, por ejemplo, hablamos del gluten porque es el más famoso, pues hay un componente de determinados alimentos que suelen dar más sensibilidad o más intolerancia a la población en general. A ver, es un clásico. Es que yo no soy celíaco, ni yo tampoco, pero que no seas celíaco no significa que no seas sensible o que no puedas ser, digamos, intolerante, ¿vale? Como para que tengas una reacción o un shock anafiláctico que tenga que irte al médico y decir, por Dios, ¿qué me pasa cuando como pan? Que muy poca gente llega a eso, pero sí gran parte de la población cuando toma gluten tiene determinados síntomas, dolores de cabeza, y cuando lo retiran de la alimentación notan mejoría. No quiere decir, claro, entonces hay muchos antinutrientes que se encuentran en las legumbres, la saponina es un clásico, comer hoja de garbanzo y tener un montón de gases, o tomar lactosa, o un yogur, o un helado, inflamarte muchísimo, que eso pasa mucho. La crucífera, como por ejemplo bueno, el brócoli y la coliflor, hay determinados alimentos que tienen determinadas particularidades que depende del sistema digestivo del paciente, puede tener o no sintomatología. Y es lo que hay que tener muy en cuenta. Si esa persona cuando toma eso tiene síntomas, vamos a dejar tranquilo al sistema inmunitario, no lo provocamos más y vamos a centrarnos primero en sellar la permeabilidad. Y luego volveremos a reintroducir el alimento para ver si el problema era en sí el alimento o en sí el medio en el cual el alimento se distribuye. Es lo que suele pasar. Me gusta mucho esta parte de la entrevista porque es que, ya te digo, como ya te dije aquí, a mí la nutrición me encanta y me gusta que la gente vea un poquito más de las cosas que tú estás hablando. Son muchas cosas que ya llevo mucho tiempo diciendo, pero que como el medio en el que me muevo es más deporte tipo gimnasio y todo eso, la gente, tú le dices de quitar los hidratos, por ejemplo, y vivir a base de grasas y proteínas, con el consumo mínimo de hidratos, y la gente se vuelve loca, se cree que ya no va a poder hacer lo que hace, cuando no tiene nada que ver, y más el tema del intestino, la permeabilidad del intestino, hay que tener mucho cuidado con el tema de las comidas de volumen, del no sé qué. Hostias, vale, haz un volumen, pero si tú haces un volumen en el que consumes muchas calorías, pero después esas calorías no eres capaz de absorberlas como tal,
Para mí no tiene ningún sentido un volumen desorbitado para intentar ganar masa muscular en el cual estás ganando grasa, reventando tu sistema intestinal, inflamadísimo, cansadísimo, con dolor de cabeza. Yo no entiendo qué volumen, qué hipertrofia es esa, porque no considero que en ningún momento se genere masa muscular. Al revés, te está reventando el sistema intestinal y, por supuestísimo, el sistema metabólico, porque si empiezas a ganar grasa, eso ya no es volumen, eso es que manos y te estás poniendo gordo. Y si está dañado la absorción de proteína, por muchos gramos de proteína que toma un culturista, si tiene el intestino dañado, si la absorción no es completa, yo no lo veo. Yo pienso igual, pero es muy difícil cambiar eso de hoy. Vale, el tema de lo que hemos hablado. Intolerancias y sensibilidades alimentarias. Era la siguiente pregunta que tenía aquí, pero yo creo que eso ya lo hemos contestado, que lo que tú has dicho, una intolerancia es algo que tú tienes, te puede provocar un shock anafiláctico, cualquier cosa. Y el tema de una insensibilidad es lo que tengo yo a la lactosa, que cuando me tomo unos yogures o lo que sea, pues me hincho más, tengo gases, lo que sea, no llega a intolerancia. Vale, ahora, la pregunta es, ¿cómo puede influir eso en la disbiosis intestinal? Pero ya que nos has explicado antes, la disbiosis, ¿cómo puede influir esa sensibilidad o una intolerancia? Ya me imagino cómo, pero una sensibilidad, ¿cómo te puede influir en eso, en el desequilibrio del intestino? Te puede influir a muchísimos niveles. A nivel intestinal, está claro, a nivel heces, a nivel problemas hormonales, más picos de cortisol, más daño en la barrera del intestino. O sea, una disbiosis siempre es secundaria a algo. Yo he tenido pacientes que en un principio ha sido intolerante o alérgico a los frutos secos, y cuando hemos mejorado la disbiosis y hemos vuelto a reequilibrar su microbiota, por lo que fuese, hemos hecho probenese o en aire expirado y hemos usado, bueno, pues herbáceos, algún que otro probiótico, prebiótico, hemos cambiado la alimentación, hemos vuelto a reintroducir aquel alimento que en un principio para él era un problema y ha dejado de serlo. Entonces, la mayoría de las veces, el problema en sí no es el alimento, es el medio. Y si hay un desequilibrio intestinal por parte de la microbiota, es lo primero que hay que sanar. Claro, y lo primero que hay que tratar. Es lo que más tarda en el tiempo, y a veces pues la persona, yo entiendo que se desesperan porque tenemos mucha apetencia por determinados alimentos. Joder, que me encantan los helados y ahora no puedo tomar helado. Ya, pero es que la lactosa te sienta fatal. Ya, pero yo lo sé. Claro. Digo, sí, entiendo. Pero si a más tardes en curar un intestino, más vas a tardar en volver a reintroducir y ver qué pasaba. Incluso lo que puede pasar es que de ahí vengan problemas más graves y todo va a empezar por una sensibilidad a un alimento, que tú lo quitas un tiempo, mejoras y lo puedes ir reintroduciendo poco a poco. Yo eso lo hago, o sea, yo sé que tengo la sensibilidad, pero no consumo lácteos durante todo el tiempo, sino que de vez en cuando sí que consumo alguno, que me puedo pasar un poco lo que sea, pero paro, lo vuelvo a quitar de mi alimentación, pero porque ya sé el problema que tengo. Sí. Así debería ser. Es lo que yo suelo hacer con mis pacientes. O sea, quitamos algún alimento que sea en un principio crítico y luego volvemos a reintroducirlo una vez que la persona ya no hay inflamación ni síntomas, y vemos si vuelve a desencadenar o no síntomas. Y normalmente no hay ningún problema, la persona vuelve a reintroducir con cabeza, no va a comer todos los días lácteos si sabe que en su día fue un problema. Pero porque de vez en cuando te tomas un helado, de hecho, puede ser que te inflame un poquito, pero se resuelve el episodio inflamatorio mucho más rápido. A poco la persona se vuelve a descansar y ya está. Claro. Sí, yo creo que el problema de la sociedad ahora mismo es que no sabe parar. O sea, lo quiere todo y yo creo que no hay sentido común a veces. Pero bueno. Siguiente pregunta, ¿vale? Pruebas o exámenes específicos para diagnosticar lo que hemos hablado de la disbiosis intestinal y las intolerancias alimentarias. Esto, cuéntame un poquito por encima para que la gente, ya que ha escuchado lo que hemos hablado hasta ahora, por lo menos sepa qué pruebas pueden hacerse para identificar de lo que estamos hablando. A ver, depende de lo que se sospeche. Si se sospecha de intolerancia a la lactosa, se suele hacer una prueba en aire expirado, ¿vale? Que es una prueba de recoger muy fácil la muestra. Si suele hacer una prueba de un SIBO o un Helicobacter pylori, se suele recoger una muestra de heces en el paciente, se lleva al laboratorio y se valora qué tipo de bacteria, hongo, bueno, lo que sea, que puede ser que esté alterado, y a partir de ahí pues ya se va viendo qué antibiótico es el más recomendable para el paciente en caso de que sea, bueno, ahora que está tan de moda el Helicobacter pylori, que esto está siendo como el COVID, o sea, el Helicobacter pylori es una barbaridad. Pues yo trabajo con un laboratorio
laboratorio donde yo solicito a mi paciente, pues tengo una relación de ítems, sospecho de histamina, fructosa, sorbitol, lactosa, caseína. Entonces, voy rellenando unos ítems, mando al laboratorio y en esa muestra de heces valoran lo que yo sospecho según el síntoma que el paciente puede seguir teniendo. Y ella me recomienda qué tipo de probiótico o prebiótico, qué cepa es la más recomendada en 2 o 3 semanas, aparte de la alimentación, darle al paciente para intentar resolver el problema también desde dentro. Porque solamente una persona que tenga sintomatología ante el gluten, me quito el pan. Ojalá fuese tan fácil. Que tan fácil no. Y más que el gluten ahora mismo hay en todo, no sé, hay alimentos. No, pues, Carmen, ¿cómo pan sin gluten? Pues es que es pan de una mezcla de harinas que, aunque la avena no tenga gluten, tiene avenina y el comportamiento es una prolamina que es exactamente igual que el gluten. Entonces, no puedo comer pan. Yo no he dicho eso. Es un clásico. Oh, no puedo comer pan. Yo no he dicho que no puedo comer pan. Hay que muchas personas que a mí me dicen, a mí no me quita el pan, que yo sin el pan me muero. Y obsérvate, yo me muero sin el agua, me muero evidentemente sin la proteína, está claro, me moriría. Me muero sin el sol, me muero sin dormir, pero sin el pan no me muero. Yo pienso igual que tú, y mucha gente me dice lo mismo. Cuando hago las dietas, que ya me centro un poco más. Yo es que soy muy anti carbohidratos. Entonces yo me centro mucho más en darte un buen desayuno con proteína, con grasas, porque es lo que yo considero que para tú empezar el día es lo que te debo dar, ¿sabes? Entonces, cuando muchas veces mando eso al principio, cuando no me dicen nada de alimentos, mando lo que yo quiero y siempre viene, joder, que me has quitado el pan por la mañana, es que, a ver, no me subiría pan. Yo por mí no te pongo pan porque no considero ni necesario, ni lo considero bueno tampoco levantarte y desayunar pan. Es que para mí nutricionalmente no es ni aconsejable ni bueno. Un consejo, yo donde digo, busca en Google, en Internet, nutrientes, no sé, vitaminas, minerales que aporta el pan. Porque si quieres comer pan, puedes comer pan, pero vamos, lo mismo que si come corcho, come papá. Claro, claro. Igual que la avena. Nada. La avena se utiliza para engordar cochino. O sea, la avena Maíz igual. Y la cebada igual, o sea, es lo mismo. la gente a día de hoy. Pero bueno, con estas cositas estamos intentando cambiar la manera de ver la nutrición y a ver si podemos poquito a poco ir llegando a más gente y que más gente se vaya dando cuenta de lo equivocado que está todo esto. Y, una cosa que te quiero decir es que lo que hemos hablado antes, de que yo empecé un grado superior de nutrición y referente a este tema que estamos hablando ahora, yo me fui del grado superior porque todo el temario estaba basado en la pirámide nutricional. O sea, una pirámide que se construyó, que se creó para la guerra, durante la guerra mundial, que era para que la gente supiese alimentarse, o sea, no nutrirse, sino alimentarse con lo que había y con lo que fuese más barato. Es decir, para no morirse de hambre. No es que fuese nutricionalmente lo correcto, sino que era algo para que tú no morirte de hambre. Y a día de hoy me estoy dando cuenta de que aún sigue esa idea de la pirámide nutricional y de que la gente hace pues las formaciones regladas en base a una pirámide de esas. O sea, ¿tú qué opinas respecto a eso? A ver, yo fue lo que estuve haciendo la práctica en un hospital de paciente oncológico y yo he puesto para integrar a paciente oncológico, me he arrepentido toda mi vida porque pensé, madre mía, qué absurda. Y ahora lo pienso y digo, uff, si volviese para atrás, directamente yo me echaba. O sea, yo me echaba de planta y decía, mira, vete de aquí porque vaya lo que está haciendo. O sea, para mí la pirámide nutricional no tiene ningún sentido, los cereales para mí no son la base de la alimentación, la base de la proteína y la grasa saludable. Pero hasta intentar revertir eso y cambiar la tendencia de la población y que la gente deje de ver la tele y se nutra más de personas que, bueno, que le gusta su trabajo. Hay muchísimos muy buenos en YouTube, gente que ama su profesión, divulga por redes y divulga estudios, metaanálisis que estudian a diario porque le gusta lo que hacen. Y yo he visto 1000 pacientes en fisioterapia, 1001, y muchos de los problemas derivados, bueno, de articulaciones, tendones, ligamentos, fascitis. Y todo venía muchísimo de alteraciones de sistema inmunológico, que sí, que el paciente iba al no se trataba y mejoraba, pero si tú tratas, digamos, un síntoma, pero por dentro sigues dañando el tejido, es que es imposible. Entonces, yo siempre pongo la misma tesitura al paciente. ¿Cuánto tiempo ha llegado a combinarse? No sé, 1 año o 2 años. Y le digo, ¿te funciona? No. Y le digo, pues esto, rájalo y cámbialo. Reinicia hábitos y date la oportunidad de probar
¿Qué pasaría si en vez de desayunar a las 9, pues desayunar a las 10? Date la oportunidad de probar, tú experimenta en ti una semana a vivir sin gluten. Una semana, no pido más. Y luego decidas si quieres volver o no, porque para volver al gluten es que está siempre ahí. Claro. Yo por ahí intento atacarlo yo también de vez en cuando. Carmen, vamos, antes de seguir yo con las preguntas, ya que han hecho una pregunta por aquí, vamos a aprovecharlo y no sé, yo no sé si a ti te sale la pregunta que ha hecho Blasco Benítez. ¿Por qué cuando hago ejercicio de noche me cuesta tanto dormir? A ver, si el deporte se hace muy tarde, puede excitar muchísimo el sistema nervioso central. Entonces, yo no recomiendo hacer deporte más allá de las 7 de la tarde, primero porque altera los ritmos circadianos y aunque no creamos son súper importantes, estamos influenciados por la luz natural. Y segundo, porque excitarnos muchísimo a última hora del día estimula el sistema nervioso, también estimula muchísimo la vejiga. Entonces, cuidado con hacer deporte muy tarde. Lo digo por experiencia de hacer muchísimo deporte 7, 8 de la tarde y luego estar súper nerviosa, estar en la cama con el cuerpo reventado físicamente de cansancio físico, pero emocionalmente muy activa. Y esa activación del sistema nervioso, tenerme activa la vejiga y estar cada 20 minutos yendo a hacer pipí. También porque me había bebido un montón de agua haciendo deporte a última hora. Entonces, como que no puedo descansar, porque hay que saber darle al cuerpo señales de que a partir de una determinada hora el nivel de excitación y de cortisol debe de bajar para relajarnos e inducirnos al sueño. Entonces, yo deporte por la tarde no suelo recomendar, y menos si es muy enérgico. No es lo mismo hacer yoga o un body balance que meterse en una clase de spinning, que es lo que yo hacía. No tiene nada que ver, pero no lo recomiendo. De hecho, antiguamente no existían relojes y la gente se regía, o sea, nuestros ritmos circadianos iba en función del sol. O sea, cuando cazabas, por el día. Cuando ibas a hacer, yo que sé, a trabajar por fuera, lo que sea, por el día. Las noches, en el momento que se iba el sol, todo el mundo se quedaba en su casa, con su familia, a cenar, a lo que sea, a hablar, pero eso iba disminuyendo sus niveles de hormonas, de catecolamina, de todo, para que su cuerpo empiece un poco a descansar. Entonces, creo que va más o menos, creo que se puede juntar con lo que tú has dicho, para que la gente entienda un poco que el nivel de vida actual que estamos viviendo va en contra totalmente de lo que somos y de nuestro ser, o sea, de nuestras hormonas, de todo. O sea, Vamos a ver. Queremos una cosa, hacemos otra, queremos más y queremos llegar a todo. O sea, mortal. Trasnochamos, queremos trabajar cuando hay luz, o sea, tenemos un cacao y luego eso no tiene que ver. Bueno, pues sí tiene que ver. Pues sí, tiene, sí. De hecho, una de las cosas que me está gustando mucho leer también es el tema de la dieta paleolítica. Pero no solo por la dieta, sino por la filosofía paleo que yo creo que, aunque la gente no la incluye al 100%, pero sí que debería de incluir a grandes rasgos todo lo que es la filosofía paleolítica, porque es algo que va contigo, es que está en el ADN nuestro. Entonces es lo que mejor te puede ayudar a llevar tu vida y a estar lo más sano posible, y eso va en conjunción con lo que tú has dicho. Vale, seguimos. El tema de alteraciones hormonales y su relación con la nutrición. Yo sé que existe, o sea, las hormonas y la nutrición para mí van de la mano, o sea, y muchos de los problemas que tenemos tienen influencia estas dos variables. Entonces, cuéntanos un poquito y cómo influye la hormona como la insulina, leptina, grelina en nuestro bienestar y en el peso. Que creo que a día de hoy se puede decir que la insulina se asocia mucho con el culturismo o con el tema de gente con problemas de azúcar, y la grelina yo creo que es bastante desconocida por todo el mundo. Entonces, explícanos un poco. Segundo, es diferente. La insulina se segrega en el páncreas y la grelina y la leptina se segrega en el intestino. Entonces, la insulina es la que regula el exceso o no de glucosa en sangre. Puede haber un problema de insulina que cuando la persona come muchísimo carbohidrato, llega un momento que el cuerpo ya no puede metabolizarlo, se crea una resistencia a la insulina y empieza a acumular tejido adiposo. Típico tejido adiposo, grasa parda, que se empieza a acumular alrededor de la cintura, bueno, depende de la persona, en la cartuchera, y es una grasa muy difícil de oxidar, por decirlo así, porque al cuerpo le cuesta mucho llegar a ella. Nunca llegamos a estar en una reserva como para que el cuerpo tenga que tirar de ese sustrato energético. Entonces, el problema de la resistencia a la insulina es muy grande y es, yo creo que el primero que tendríamos que atajar.
Porque más allá de la pérdida de peso, lo importante yo siempre digo a mis pacientes que es bajar el tanto por ciento de grasa, porque el peso, no sé, peso 70 kilos, sí, pero ¿de qué? Claro. De agua, de músculo, de grasa, de retención de líquido, es que no es igual. Y entonces ya nos centramos en hormonas como la grelina y la leptina, habría que ver si el paciente tiene algún problema intestinal, porque la grelina es una hormona que se segrega en el intestino y que nos induce a comer más, nos excita, o sea, nos estimula. Nos cuesta mucho parar de comer si tenemos niveles muy altos de grelina. Y en cambio, por ejemplo, la leptina es una hormona que nos da señales de saciedad y de parar. Personas con alto nivel de leptina pues, saben parar antes de comer. Típica persona que come un poco y te dice, ya no quiero más. Claro. El intermitente para mí es muy buena estrategia para que la persona sea consciente de ya he comido, ya estoy bien, si sigo comiendo estoy haciendo el tonto porque ya no es hambre, ya es por hacer el cabra. Y ya mi leptina me ha dicho, para, a mí me pasa, yo un momento que digo, para, yo ya estoy lleno, o sea, si sigo comiendo, estoy haciendo el burro y me voy a hacer daño en el intestino y ya no es hambre real. Pero claro, para eso tiene el intestino para que segregue bien esas hormonas. Y como todo en la vida, equilibrio entre grelina y leptina. Si hay una disparidad entre ellas, problema, la persona va a tener mucha más ansiedad ante el mismo plato y no va a ser capaz de parar. Y si eso es un carbohidrato, ya no para hasta que lo acaba. Algunos de los problemas que hay a día de hoy con el tema de la obesidad, que se está hablando mucho, es eso mismo, el tema de las hormonas que mucha gente por problemas intestinales y por todo las tiene atrofiadas y no es capaz de tener un control a la hora de decir, vale, hasta aquí he llegado de comida, ya me vale. No hay una señalización que sea capaz de decir, para. Claro, mucha gente comer así muy rápido o comer mucho, le digo, tiene un problema. Claro. Es que tengo mucha ansiedad, es que si comes muy rápido, ¿cuándo se empieza a segregar tu leptina? Si no le da tiempo ni siquiera al intestino, paras de engullir hasta que a tu cerebro llegue la señal de ya está bien, Ya o sea, ya está. Un montón, muchísima gente come muy rápido y traga aire comiendo. Bueno, es que te tiene que parar a analizar al paciente. Yo siempre pregunto, ¿cuánto tarda en comer? ¿10 minutos? Eso no puede ser, si es que en 10 minutos no. Pues, Chico que te interrumpa antes de que se me olvide, ¿cuánto cuesta ensanar un intestino dañado y acostumbrarse a unos hábitos? A ver, yo, bajo mi punto de vista, por todo el paciente que he visto, personas que cambian su hábito, al principio cuesta, pero de 3 a 6, 8 semanas, el cambio es brutalísimo a nivel de sintomatología, ¿vale? También se ve pérdida de volumen, pérdida de contorno, pero a nivel de que el paciente diga, me duele menos la cabeza, voy mejor al baño, he mejorado mis heces, tengo menos psoriasis, yo diría que entre 6 y 8 semanas. Acostumbrarse a los hábitos. A partir de que te encuentres mejor, empieza a comparar y ya mira para atrás y dice, no, yo que si vuelvo a esto, es que vuelvo a ese síntoma y no lo quiero. También depende de la coherencia de cada uno. Pero yo diría que de 3 a 8 semanas, el que instaura un hábito y se encuentra cómodo con él, se queda para siempre ya con ese hábito. Te hablo del ayuno, te hablo de los carbohidratos un poquito apartados o el azúcar. Ya te encuentras también que no quiere volver a eso. Y si vuelve y lo sabe, ya sé por dónde va. vale. Con lo que estamos hablando antes, Carmen, si el que quiera que vaya dejando preguntas, nosotros vamos parando, la contestamos y directamente así lo hacemos. Vale. Y el tema de cómo relacionas, ya que hemos hablado de esas tres hormonas, pero aparte, ¿cómo relacionas los niveles hormonales con la nutrición? Es decir, ¿cuán importante es la nutrición respecto a una estabilidad hormonal? A ver, si hablamos a las mujeres, yo me centro muchísimo en su síndrome premenstrual y como tal en su menstruación. ¿Cuántos días de síndrome premenstrual? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo son esos síntomas? Si tienen ansiedad por la comida. Entonces, eso está súper relacionado, ¿vale? A mayor exceso de tejido adiposo, ese metabolismo, como tú sabes, está mucho más estancado. Si la persona está sometida a mucho estrés, el cortisol está siempre elevado, tiene más tendencia a retener líquido. Porque yo tengo personas que tienen 4 turnos y cuadrar una alimentación en 4 turnos, mañana, tarde y noche. Entonces, tiene que ver mucho cómo el paciente en sí engloba su vida. Si hace deporte, si no, qué tipo de deporte. Pero sí, a nivel hormonal, yo siempre me fijo en hemoglobina glicosilada, cómo se pega la hemoglobina a los tejidos, glucosa en ayuna, T3, T4, T4 reversible, si ha tomado anticonceptivo previamente. Es que es un mundo. Y el hombre es un poquito más fácil, pero la mujer es mucho más complicado porque tenemos muchísimos cambios y fluctuación. Vale, espero que no esté quedado claro. Y aparte ya, para saltaros un poquito el tema de
para terminar con el tema hormonal, y ya que lo hemos hablado bastante sobre la insulina, me gustaría que hablar un poco qué es el tema de la resistencia a la insulina por encima, porque más o menos yo creo que ya ha quedado claro. Y aparte, ¿cómo se puede solucionar o cómo se relaciona esto con la nutrición? Vale, es un problema porque la persona, hablando mal y pronto para que me entendáis, entra en un modo que solamente almacena y no es capaz de tirar de su depósito de grasa, ¿vale? Eso es un problema porque su cuerpo no accede a la gasolina de la reserva, sino que vive de lo que come, no de lo que acumula. ¿Cómo se puede revertir la resistencia a la insulina? Cambiando el sustrato energético. Tienes que enseñar a tu cuerpo a tener flexibilidad metabólica y no vivir siempre de carbohidratos, sino también a veces vivir, bueno, a veces, día de ciclado de carbohidratos, mahidratos, manidratos, hacer a tu cuerpo más flexible metabólicamente. Yo para eso, pues hay días que si una persona entrena, pues si entrena le pongo carbohidratos, si no entrena no hay carbohidratos, voy haciendo ciclado de carbohidratos. En toda la comida no hay carbohidratos, en algunas sí, en otras no, y depende mucho de la persona. Pero la resistencia a la insulina se consigue revertir hasta que el punto de que la persona ya no tiene ese exceso de tejido adiposo, porque una cosa es que nosotros veamos el tejido adiposo por fuera y otra cosa es que haya grasa visceral alrededor evidentemente de los órganos y todavía en el hígado nos queda muchísima fructosa, casi 3.000 calorías de fructosa, aunque estando la persona prácticamente en el chasis. O sea, todavía queda. Lo que pasa es que mucha gente piensa que se le quita los carbohidratos a un clásico, me van a marear, me van a pasar, nada más lejos. Es un dato energético para el cerebro, eso sí me lo han dicho muchas veces Sí, que desayunar claro, que si no me das hidratos, mi cerebro va a responder igual, no voy a poder pensar que no te creas tú que el cerebro funciona a base de azúcar solamente. Pero sí, eso es algo que sí se está aprendiendo mucho en los días de hoy y es que a los estudiantes y a todo el mundo se les dice mucho eso, que si no consumes carbohidratos, no consumes azúcares, tu cerebro se bloquea y no es capaz de pensar igual que pensaba antes. Y eso yo creo que es algo que yo intento cambiar y que yo creo que hay que cambiar en la sociedad. Vale. Ojalá que el ser humano es más audaz y quizás más agudo cuando menos comida tiene, porque su cerebro está más centrado en lo que realmente hace, ya sea estudiar, casar o lo que sea. Yo funciono muy bien sin comida, no tengo ningún problema. Yo también, mira, Años. Me ha costado muchísimos años de instaurar hábitos de decirle a mi cuerpo, pues, ¿va a funcionar con comida o no? O sea, yo dirijo mi cuerpo, no me dirige a mí. y aparte no solo eso, sino que el tema de la concentración y todo eso, con el que pruebe el ayuno o el que pruebe la dieta cetogénica, lo va a notar. La concentración que se puede tener con carbohidratos bajos es mucho más estable y para mí es mejor que una persona que consume mucho hidratos. Yo, por ejemplo, tengo un poco de déficit de atención, bueno, un poco bastante, y yo, cuando consumo muchas calorías o consumo muchos carbohidratos, yo parezco un niño pequeño de 6 años, o sea, soy incapaz de estar quieto. Y cuando estoy en clase, estoy lo que sea, tengo que estar haciendo 2 o 3 cosas a la vez para poder prestar atención a la clase. Claro, porque el carbohidrato estimula muchísimo a nivel neuronal y, por supuesto, a nivel insulina. No podemos, por ejemplo, pasa mucho con los niños, no puedes darle a un niño la galleta y decirle que se siente, es que es imposible. Es imposible. Como decirle, tómate una galleta y estudia, concéntrate y retén el conocimiento, pero eso es imposible. Si su cuerpo está pensando en digerir y en metabolizar el carbohidrato, ¿cómo se va a centrar en lo que está leyendo? Convertirlo en azúcar. Pues sí. Bueno, siguiente. Seguimos los trastornos intestinales, pero cuéntanos un poquito qué es el SIBO y cómo puede afectar a la salud. Si vos son sobrecrecimiento bacteriano, no tiene más, un desequilibrio de bacterias que se producen en el intestino y pueden afectar multifactorialmente. ¿Cómo no? Pues síntomas: gases, inflamación, reflujo, estreñimiento, dermatitis, como he dicho antes, psoriasis, migraña crónica en el tiempo, que dice, pero ¿por qué me duele la cabeza todos los días de mi vida? Dolor articular muchísimo. O sea, puede tener muchas consecuencias. Un sobrecrecimiento bacteriano, una disbiosis. Y lo que hay que tratar es la raíz del problema. O sea, casi siempre mejora muchísimo con dieta antiinflamatoria, eliminando cereales. Es así, disminuyendo el azúcar, quitando procesados, con algunos herbáceos que van súper bien, el comino, el anís estrellado, yo lo recomiendo muchísimo. La cúrcuma me parece potentísima, el jengibre. Hay muchos suplementos herbáceos que ayudan a mejorar, digamos, todo el intestino y a su vez todos los síntomas que vienen detrás. Aunque sí, si nos
Pues en el tiempo que llevamos hablando de todo esto, se podría decir que la base de todo es el intestino y los carbohidratos. O sea, intestino, carbohidratos, inflamación. Si nos centramos en esos 3 parámetros, podemos solucionar gran parte de los problemas que tenemos a día de hoy y mejorar mucho nuestro nivel de vida. Y Muchísimo, muy poco tiempo que las personas me dicen, ¿y cuánto tiempo voy a tardar en 3 semanas? Como mucho en 3 semanas, y cuando te empiezas a responder, cambio muy notorio de, antes me pasaba esto, ya no me pasa. Es como, ¿ya no me pasa? No. claro. Joder, ya me pongo del uniforme por la mañana y por la noche me está igual que por la mañana, porque siempre por la noche me apretaba el botón. Ya, Inflamación. no es el mismo. Vale, y ahora, tema de enfermedad inflamatoria intestinal. Vale, para seguir con lo mismo, con el intestino, que yo creo que es muy importante y creo que la inflamación intestinal es un problema muy grave desde lo que hemos estado hablando, que tiene mucha gente que ni siquiera lo tiene en cuenta o no lo considera. Y me gustaría que nos dijeras qué es y cómo se relaciona con la nutrición y la salud del intestino. La enfermedad intestinal engloba todo aquello que pueda ser susceptible de causar sintomatología, ya sea un Crohn, ya sea una colitis ulcerosa, o sea, todo viene de una base que se llama inflamación. Que el cuerpo se inflame en determinado momento es totalmente normal y fisiológico. Comer e inflamarse es normal, caerse, darse un golpe y tener un moratón es normal. Pero lo que debería de ser es que eso se solucione medianamente rápido. Es un proceso agudo, uno come, se hincha un poquito, termina la digestión, se desglosa el proceso fisiológico de la digestión y debería de volver a desinflamarse. El problema es cuando se perpetúa en el tiempo y eso puede ser una enfermedad inflamatoria cronificada en el tiempo y es una inflamación de bajo grado crónica. Y ahí es donde habría que ir. Causa. Lo habría que buscar siempre la causa. Si la causa es secundaria un alimento, o es secundaria una mala absorción, o es secundaria que haya una disbiosis, o secundaria un pylori, o una hipocloridria, o a qué es secundario. Pero para eso hay que indagar en qué síntoma es el que da el paciente. Pues no es lo mismo tener reflujo que tener diarrea. Vamos, yo creo que el tema del Crohn y todo eso, yo soy militar y yo coincido con mucha gente en mi trabajo y te puedo asegurar que hay mucha gente con Crohn a día de hoy. O sea, yo no, Cuando irritable, pues yo no sé, el 80% de la población. sí, yo lo desconocía por completo porque yo gracias a Dios no tenía ningún problema de eso, pero sí que en mi trabajo he visto que cuando vine de misión y todo, que coincido con más tiempo con la misma persona, hay un montón de gente con problemas de Crohn, de inflamación de intestino y todo, y digo, hostia, eso creo que es algo que hay que mirarlo y lo que estás diciendo es algo a tener en cuenta. ¿Y qué consejo podrías dar a alguien que está lidiando con estos problemas, con el Crohn o con la enfermedad inflamatoria intestinal? Lo primero, observar y sospechar de qué alimento le causa sintomatología, ¿vale? Está claramente, comprobado que hay alimentos que dan síntomas. Si un alimento da síntomas, no te quedes solamente con es que me encantan los garbanzos, me comí un plato de garbanzos y vaya tarde pasa. Ya no la tarde pasa. Primero, no asimila la proteína del garbanzo, está clarísimo. Y segundo, ocasionas un daño en la mucosa intestinal que muchas veces puede ser incluso irreversible. Entonces, la consecuencia de pagar por determinado alimento a veces son muy caros. Yo lo pienso así. Y no es me inflamo, venga, vale, me inflamo y luego me desinflamo. No somos muy locos. Y ya te lo digo como oficio. Cuando una persona se inflama, no solamente se inflama hablando claro para adelante. Me he inflamado, mira qué barriga tengo. También te inflamas hacia atrás y presión espinal. Y si hay algún problema de compresión nerviosa de tipo neuronal, lumbalgia ciática, protusión, hernia, estás comprimiendo la raíz medular y te va a exacerbar la sintomatología. Entonces, cuidado con la inflamación intestinal, que el intestino alrededor tiene muchas cosas. Hígado, riñones y sobre todo médula espinal. La médula espinal es la raíz nerviosa y un nervio excitado es un poquillo fastidioso. Muchos problemas, sí que lo da. Entonces, una persona con inflamación intestinal tiene, evidentemente, como consecuencia producción de hernia. No, es que me duele mi producción, es que me duele mi producción, es que ya. Es que si lo que está delante le empuja, pues depende de tu digestión, pues a lo mejor pasas una tarde o unos días a tope delante. La poca importancia que le da la gente a lo que es la salud intestinal y a su nutrición, o sea, que podemos llegar a problemas hasta lo que tú dices, de necesitar un fisio. O sea, que no es que al estado físico, sino que es que lo que tiene dentro
trabaja en conjunto con muchísimas otras cosas que tú tienes, que tienes que valorar, que muchas veces, que lo que dijimos al principio, vas al médico, me duele la cabeza, vale, pues tómate una aspirina. Espérate, ¿por qué le duele la cabeza? El dolor de cabeza es una respuesta que te está dando el cuerpo, una señal a algo. Si tratas solamente el dolor y no la base... Pero también tiene que estar dispuesta, Daniel, porque yo tenía que en consulta pasada que le he dicho, mira, tiene diabetes, la diabetes se puede revertir, tiene un componente genético pero mínimo, pero hay que cambiar hábito. Y me han dicho, lo siento, pero yo no puedo vivir sin fruta, o no puedo vivir todos los días 5 piedras de fruta. Es que eres diabético, es que no debes, ya, pero es que yo me tomo o me pongo mi insulina y a volar. Respetable. Es tu salud, tú eres responsable de cómo quieres llegar a viejo, porque lo ideal sería llegar a viejo joven, siempre digo lo mismo, llegar a mayor lo más sano posible para poder disfrutar de una edad medianamente bien. Viene dando muy fuerte en enfermedades mentales, porque ya la física medio control, pero el Alzheimer, la demencia, bueno, eso viene dando que yo no sé qué va a pasar, pero dentro de 10 años uno está todo de la cabeza voladísimo y suele ser por un problema a nivel también neuronal derivado de la mala metabolización del carbohidrato y sobre todo del azúcar. Es que yo no sé ya cómo decirlo, pero yo creo que cuanto menos carbohidrato consumamos, o sea, los necesarios, yo creo que es más que suficiente. Y para pasar ya al último tema, que es ya más a base de nutrición deportiva, me gustaría que me lo dijeras, pues, alguna idea final, alguna conclusión, algún consejo. Para mí, el consejo general es, de todo lo que hemos hablado, cuidar el intestino, buscar hacer un poco de alguna vez al año, como hago yo, ayuno intermitente, e intentar centrar un poco más la importancia o dar la importancia que tiene a las grasas, a las proteínas, y olvidarse de tanto carbohidrato y tanta necesidad de tonta, por así decirlo, de que necesito comer pasta, necesito comer mi pan por la mañana. Yo ahí cuando tengo confianza con paciente le digo, ¿qué película te monta, no? Es que necesito pasta, si no, no puedo entrenar en esa película. Eso te la has montado tú en tu cabeza. O sea, necesito carbohidratos para trabajar, porque si no, no rindo. Y eso, ¿quién te la ha contado? Y si no hubiese carbohidrato en el mundo, ¿tú no trabajas? Sí. No. Es que Esa es... Bueno, dime si quieres dejar algún consejo general, algo que tú quieras, y pasamos un poco a nutrición deportiva. A ver, en general, lo ideal sería, ¿qué te digo? La teoría es diferenciar el hambre emocional del hambre real. O sea, comer con hambre real. Comer hasta saciarse. Comida de verdad. Priorizar siempre la proteína y la grasa. Y a partir de ahí, observar digestiones. Espaciar las comidas. Dejar que el cuerpo haga la digestión pertinente. Intentar cenar pronto y desayunar un poquito más tarde, dando una ventana de ayuno para que la asimilación sea buena. Y dentro de eso, yo no sé, dejar alimento determinado para momento determinado. Crear unos buenos hábitos y si un día uno se come un trozo de tarta, pues no pasa nada, el cuerpo la va a digerir, la va a consumir y no va a haber ningún problema. Pero si un hábito es azúcar o bollería, o al final ese hábito te va a crear un problema. Entonces, intentar construir, yo nunca le digo a la gente pongo dieta, yo no hago dieta, yo cambio hábito, analizo el sistema digestivo y hormonal y a partir de ahí cambio un hábito hacia donde yo considero que vendría la salud del paciente por dentro y después tener una consecuencia por fuera. Ya está. Sí, perfecto, hago yo. Fácil porque lo veo día a día en consulta y cuando la persona ya vence esa barra de decir, mira, por aquí, por este camino no es, porque no me funciona. Voy a probar. Y cuando prueban y al poco, semana y media, Carmen, me encuentro mejor, escúchate. Y si te está gustando lo que estás viendo, te estás motivando, sí. Sigue. Pues ya está, y al final, sí, ya está. Totalmente de acuerdo. Vale, pues vamos a pasar un poco a la nutrición y nos vamos a centrar un poco en el culturismo, ¿vale? Explica un poco, o sea, yo creo que ya todos sabemos la diferencia de cómo se alimenta un culturista a una persona normal, sabemos la diferencia, pero me gustaría que desde tu punto de vista, ¿vale? Todo esto quiero centrarlo en tu punto de vista porque quiero aprender algo más, ¿vale? Quiero aprender otra manera de hacerlo, otra manera de ver. Y que yo creo que existe otra manera de hacer las cosas de la que está haciendo mucha gente. Entonces, me gustaría que me dijeras para ti cuál es la diferencia de un culturista, ¿vale? Una persona que busca aumentar la masa muscular de una persona normal. Vale, para mí, lo primero en un culturista es el descanso. Un culturista entrena muchísimo y muy fuerte. Y tiene que descansar. Entrenar más no es mejor. Y someter al cuerpo a muchísimo estrés y a muchísimas
cargas y tracciones y demás, aparte de que es más susceptible de que se lesione, hay que intentar controlar también los picos de cortisol y todo esto. Un culturista tiene muchísima masa muscular, necesita glucógeno y proteína. Para ello, su principal sustrato debe de ser el hidrato de carbono. No es lo mismo la patata que la harina refinada. Es que no es igual. Sí considero que un culturista tiene que cuidar muchísimo su intestino si lo que pretende es asimilar la proteína que consume. La cantidad de proteína que consume un culturista es una barbaridad y tiene que ser así, porque lo que pretende dar al cuerpo es señales de hipertrofia y tiene que entender que hay más cantidad de carbohidrato y más cantidad de proteína. Pero para mí un culturista, su intestino tiene que estar impoluto, porque si no, ¿de qué te sirve consumir 2 gramos de proteína por kilogramo de peso si estás todo el día dilatado con un montón de gases y no lo asume y empieza a engordar y tiene problemas como casi todos los culturistas intestinales, Crohn, colitis, bueno, colon irritable? Entonces, para mí un culturista tener en cuenta eso. ¿Qué consejo darías para es que no evitarlo, porque yo creo que es muy difícil evitar eso en una dieta de un culturista, pero sí suavizar esos problemas o por lo menos intentar mantenerlos a raya según vas consiguiendo los objetivos? Suplementación deportiva para cuidar el sistema intestinal, para mí es muy importante. Ayuno intermitente, lo siento y lo sé, es importante. Un poco de ayuno, no, un culturista no puede hacer 16 horas de ayuno porque si tiene que comer 6 veces al día, pues no le caben, no le caben. También la densidad nutricional de los alimentos, intentar elegir alimentos más densos nutricionalmente y que ocupen menos capacidad gástrica para que puedan hacer la digestión, descansar muy, muy bien y en un principio entrenar. Si un culturista tiene que entrenar 4 veces por semana, yo he planteado un entrenamiento de 4 veces por semana, bien hecho, con un buen descanso y comiendo bien. Y a veces son más eficientes que entrenar 6. Perfecto. Vale. Sí, para mí más no es mejor, nunca, ni en el deporte ni en la alimentación. Eso yo creo que son todos. O sea, lo que hemos hablado antes, sentido común, cosa que no hay a día de hoy. Vale, ahora, errores comunes o mitos en cuanto a la nutrición del culturista, ¿qué te gustaría aclarar aquí? Si tienes alguna que tú... Yo estoy de la avena, o sea, Lo que hemos dicho antes. desayuno avena, ¿y qué tal? Madre mía, luego tengo un montón de gases, estoy toda la mañana pues, con ganas de tirarme un pedete, me encuentro súper mal, luego me retengo, se me hincha la barriga. ¿Te sienta bien la avena? Sí. ¿Sola? Qué asco. ¿Por qué? ¿Te gusta la avena? No, me gusta la avena con edulcorante, no sé qué crema de arroz. Y le digo, no te gusta la avena, eso es una pasta. Si eso... Ya, pero hay carbohidrato, Carmen. ¿Y tú qué comes carbohidrato? En toda la comida carbohidrato que te hincha, te inflama y te da esa digestión. Ya. Pero hay que comer 6 veces al día. Pues también podría comer 4, repartir mejor la comida y hacer mejores digestiones, piénsalo. Entonces yo, eso de 4 veces al día, no lo veo. Que comer y acostarte y cosas que hacen los culturistas tan raras, y yo vivo con un culturista, pero Fran no hace esas cosas, porque si la hace, yo lo veo dilatado, lo veo pasado de peso, en volumen, gordo. Le digo, esto no es un volumen, esto es estar gordo. Es verdad. Es que ya... Y yo compito y la culturista así, con un cuerpo increíble, una masa muscular, pero luego lo ves súper dilatado, se pone de perfil y se muestra un físico muscularmente espectacular, pero tienes una dilatación intestinal que te ha dejado el intestino por el camino. Sí, y Fran y yo cuando hice la entrevista aquí hablamos sobre eso, sobre el tema de las dilataciones abdominales, que hay muchos culturistas que intentan ir más allá de lo que yo diría de lo que su estética o su figura le permite, y muchas de las cosas que les pasa son las inflamaciones intestinales que están teniendo a día de hoy, que se están viendo, que por lo que tú dices, más no es mejor. Yo pienso lo mismo. Pero vamos, aquí ya hemos hablado de dos mitos diferentes que ya lo habíamos hablado al principio. Para mí la avena es para engordar cochinos y porque es así, siempre se ha usado para eso. Y el tema de las 6 comidas al día, yo también creo que si somos capaces de repartir los nutrientes en menos comida y dejar más espacios entre comidas, aunque en una comida te hartes de comer mucho, pero bueno, quizás yo creo que si aumentamos más el valor nutricional de los nutrientes que consumes, puedes comer menos cantidad. Entonces, ahí también puede entrar mucho en juego, es que el tema de las grasas, aunque a un culturista hay que darle, a una persona que hace pesas, busca el rendimiento físico, le puedes dar carbohidratos. O sea, con 6 gramos de carbohidratos por kilo de peso, casi prácticamente se tiene asegurado la recarga de glucógeno. Entonces, todo lo demás
céntralo en 2 gramos de proteína y lo demás complétalo con grasas. Te va a dar un valor nutricional en cada comida mucho más grande, una densidad nutricional mucho más grande. Vas a comer la misma caloría, menos cantidad y vas a cumplir exactamente con el objetivo que tú querías. Creo que Así debería de ser. Yo considero que 4 comidas al día, bien organizadas, si hay un preentreno, hay un postentreno, fácil asimilación, un postentreno, si no se llega a la cantidad de proteína porque no quepa digestivamente tirar de proteína en polvo, que bueno, 100 gramos de proteína de pollo, pues no son 100 gramos de proteína neta, entonces a la hora del cálculo total, que no se quede escaso de proteína y el carbohidrato siempre es mejor dentro de la digestión. No, si hay personas que tienen problemas de inflamación, pues yo no le pondría ni avena ni le pondría pan, aunque sea integral, porque lo va a y no va a absorber esa proteína porque se está dilatando. Hay muchos tipos de carbohidratos, la crema de arroz o el arroz a mí me parece un buen carbohidrato y la patata también me parece, el boniato me parece maravilloso. Yo lo pongo muchísimo en la alimentación de la gente. Tiro más ya que estás por ahí, dime carbohidratos que usaríamos. Una dieta así. O sea, lo que tú me aconsejarías, ¿vale? Vale, si el paciente tiene problema inflamatorio, no pondría avena ni no pondría tampoco pan normal. O sea, quitaría el gluten. De diario, si me dice que hay una comida trampa que come pan, vale, pero de diario, si veo que da sintomatología, nada. Entonces yo le pondría crema de arroz, por ejemplo, se asimila muy fácil y muy rápido. Arroz cocido como tal, previamente, 12 horas refrigerado para mejorar el almidón resistente. Ya sabéis que no es lo mismo. Que no lo hace nadie, yo si lo hago, yo cuezo el arroz de un día para otro, dejo 2 horas en el frigorífico porque mejora su asimilación, igual con la patata, por el tema del almidón resistente, que se convierten en bichitos positivos para la microbiota. Boniato, también en casa tomamos muchísimo boniato porque me parece muy buen carbohidrato. Quinoa, a mí por ejemplo la quinoa me gusta mucho, pero carbohidrato como tal, hoy en día está la tortita de arroz, que también es algo fácil de coger, llevar. Entonces yo tiro muchísimo de arroz y de patata. Como y maíz también, cereales de maíz, que bueno, de cierto modo, el maíz, si la persona está bien metabólicamente, ¿por qué no? Pero tanta avena, que la avena y la... Ya te digo. Yo cada vez que me lo pido, yo le digo, avena para cochillo. Ya otra cosa. Vale, ahora, tema que hemos hablado del consumo de proteína. Desde tu punto de vista, para alguien que busca maximizar el tamaño de la masa muscular, ¿cuánta proteína realmente puede llegar a ser necesaria y cómo puede variar dependiendo de los objetivos de cada uno? Es que depende, si hablando para toda una fase de volumen o toda una fase de definición, no la variaría mucho porque la proteína debe más o menos mantenerse en tanto en cuanto masa muscular que tenga el paciente, no cuánto pese, sino de ese peso, cuánto es músculo, que esa es la proteína que yo tengo que aportar. Entonces también depende mucho del sistema intestinal, si está súper inflamado y lo que quiero es desinflamarlo y dejar un poquito que el estómago respire, no lo voy a saturar de proteína aunque sea de pollo. Entonces depende si la persona va buscando hipertrofia y la acompaña con el entrenamiento, entre 1,7, 1,8, 2 como mucho, si tiene un sistema digestivo maravilloso y sé que la asimila, porque si no ponerle proteína por poner, no lo ve. Es echarlo. Vale, Y depende mira, que normalmente en mi culturista 4, menos de 4 no te da para repartir 3 y pico, 4.000 calorías o la que esté comiendo. El tema de la absorción y ya pasamos a la otra, el tema de la absorción de las cantidades de proteína por comida, ¿qué opinas de eso? Porque antes se decía que no eran más de 30 gramos de proteína por comida, creo que se decía, pero yo he visto estudios en los que ya no hay cantidad mínima, sino que depende mucho de lo que te he dicho, del intestino de cada uno. O sea, es que depende mucho de la mucosa del paciente. Si tú al paciente le vas poniendo proteína y vas viendo que cada vez va mejorando, está más duro, tiene mejor la piel, hablando claro, se le ve que está cogiendo masa muscular, yo le podría dar proteína porque estoy viendo que el cuerpo la está absorbiendo y la está llevando donde yo quiero llevarla, que es a crear músculo. Si veo que no, que se inflama, que se dilata, pues cortaría un poco. Es que saturar el intestino yo no le veo sentido. Vale, perfecto. Vale, pues a la siguiente. ¿Cómo se puede equilibrar las necesidades de una dieta alta en proteínas con la necesidad de mantener una buena salud intestinal? Eso creo que tú ya lo has dicho, pero cuéntame un poquito más en detalle cómo mantener las dos cosas, porque sinceramente para un deportista yo creo que el intestino es algo primordial. Bastante como ya. ¿Cómo se puede equilibrar? Pues en este caso, consumiendo proteína lo más limpia posible, tirando por supuesto de lo más importante, carne, pescado, huevo y marisco. Y si no llegamos al requerimiento proteico total, pues habría que
usar proteína interna tipo, bueno, proteína de carne de pasto, me parece de muy buena digestibilidad. La proteína de suero de leche, si la persona tolera bien. La toxicaseína, la albúmina, la proteína de huevo, yo muchas personas con problemas de intolerancia la uso, cada vez más difícil de encontrar porque no sé qué está pasando, que está desapareciendo del mercado, pero sí, la proteína de huevo yo la uso mucho. De la de guisante de cardamomo y demás no me fío mucho porque suelen dar también sintomatología digestiva. Entonces, a veces con el tema de la proteína complicadillo en ese sentido, porque yo tengo gente vegana y tengo gente que me dice, no, yo soy vegano, ahora, y quiero competir, o sea, uf, Lo tiene complicado. es que ¿qué te pongo? Soja, y la soja es una legumbre, Claro. entonces es un poco complicado. Pero hoy en día con la proteína de suero de leche llega a requerimiento medianamente fácil. Y no hay muchos problemas intestinales a base de esa... Y con lactasa, muchas de ellas vienen sin gluten, tienen un microfiltrado de muy buena asimilación. O sea, hoy en día la proteína, también depende de qué tipo de proteína, pero ya hay proteína muy buena digestivamente. Casi todas llevan enzima digestiva. Vale, mira, ya ahora mismo llevamos casi 1 hora y cuarto y O sea, no te quiero alargar mucho más. Nos quedan 2 preguntas, ¿vale? Y te voy a hacer... bueno, este te lo voy a dejar para el final, que se lo haga a todo el mundo. Dime, si igual que hemos hecho hasta aquí, coméntame un poquito más. O sea, aquella persona que quiere competir, me gustaría que le dijeras algún consejo de nutrición, ¿vale? Em, que están empezando, que para la gente que está empezando a competir, que quiere llegar o que quiere llegar a alto rendimiento en su deporte, unas nociones básicas de nutrición que pueda llegar a tener claras. Es decir, por dónde empezar, cómo moverse y yo creo que siempre contratar a un profesional, pero eso, ya aparte de eso, por lo menos que sepa valorar la nutrición para lo que es el factor deportivo. primero tener en cuenta su punto inicial. O sea, ¿desde qué punto partimos? Tanto por ciento de grasa, tanto por ciento de músculo, si hay alguna lesión o si la ha habido, resistencia, fondo, masa muscular. Eso es lo primero. Teniendo en cuenta la realidad de la persona, su intestino tiene que estar muy presente. Comida al día que entienda qué proteína, qué grasa y para qué sirve cada cosa. Qué combustible da el cuerpo depende de qué haga. Si es un entrenamiento de fuerza o es un entrenamiento de resistencia, porque no es lo mismo. Y lo veo mucho en culturista, comer muy tranquilo, comer parado, no beber mientras como, no dilatar el estómago con bebidas gaseosas y demás. O sea, hidratarse es súper importante. Las sales minerales son cruciales. Hay minerales importantísimos en culturista, el sodio, el potasio, el magnesio, que yo siempre lo recomiendo mucho. Comer 4 veces al día y disfrutar de cada una de las etapas atendiendo a la sintomatología. En un principio, yo no lo veo tan difícil. Yo en mi trabajo, pero no lo veo tan difícil. Es que las personas que comen más mal y practican deporte tienen más tendencia a microrrotura. Entonces, mucha importancia de la alimentación también en cuanto a crear masa muscular y, bueno, por supuesto, flexibilidad y hacer tiramiento también es muy importante. Pero en cuanto a alimentación, que entiendan el por qué. Mira, vamos a comer proteína aquí porque vamos a hacer tal ejercicio de fondo, de resistencia, de fuerza. Aquí metemos carbohidratos porque es importante para el glucógeno y para reponer. Tan importante previo no, pero sí post. Yo voy más allá, me encanta dar un poquito de flexibilidad metabólica, vamos a hacer un entrenamiento en ayuna, 3 en ayuna y 2 con comida, siempre y cuando la persona pues ya me conoce, sabe cómo trabajo y ya se deja mucho guiar por mi consejo porque lo hago siempre pues, de lo mejor para usar en mi trabajo. Entonces eso es lo que pediría con un culturista. Perfecto. Vamos, muchas cosas al revés de lo que la gente te pide, porque a mí me pide todo lo contrario. Ya. Vale, y la pregunta que le hago a todo el mundo, y ya si quiere con esto terminamos, y es 3 suplementos básicos para deportistas, pero sin contar proteína, aminoácidos ni creatina, que eso es, y junto con la cafeína, creo que son los básicos para cualquier persona a día de hoy. Entonces, dime 3 que tú creas, que tú consideres desde tu punto de vista necesario. Vale, si hablamos de deportista, considero que es muy importante las articulaciones. Entonces, para mí el colágeno es muy importante, ¿vale? De buena absorción, ya sea en modo gelatina que tú te lo hagas o en modo suplemento, no me meto. El magnesio para mí es un mineral crucial para la contracción muscular. Y ¿qué te diría un tercero? Si me has dicho que la creatina no, el potasio. Para mí la contracción
Tanto la fase de contracción como la fase de relajación tiene que darse dentro de la fibra muscular. Entonces, esos dos son los que yo uso ahí. De hecho, yo tomo magnesio, colágeno y potasio a diario Yo lo tomo. para equilibrar salud y para evitar lesionar. Yo el potasio y magnesio siempre lo tomo también, aparte de por mi trabajo, por el deporte. Pero el colágeno sí que lo quité de hace mucho tiempo. Quedo sin batería. Tomé más el sulfato de glucosamina. ¿Vale? Sí, también. El tónico también lo he ido cambiando yo. Sí. Vale. Pues, Carmen, yo creo que ya con esto y con el tiempo que llevamos, creo que está bastante bien. Yo después de esto haré, si Instagram me deja, porque ahora tampoco sé si me deja, descargar este vídeo y haré cortos, pequeños, ¿vale? Te iré etiquetando de partes bastante importantes. Me ha gustado mucho hablar contigo. O sea, he aprendido muchas cosas en esta hora que hemos estado hablando. Y más adelante, si quieres, pues te volveré a llamar, si puedes, y ahora volveremos a hablar por aquí o por TikTok, si ya me deja. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Diles tú el tema de tu centro y todo eso, porque después esto lo cortaré y lo pondré, y Vale, yo tengo un centro de nutrición clínica y muy pronto de fisioterapia en Valladolid, en la intermedia, y bueno, Fran se dedica al tema deportivo, lleva competidores, y yo me dedico a problemas hormonales intestinales. Hago PNI, que es nutrición clínica, o sea, para mí mi sistema de trabajo es ver síntomas del paciente y relación con la comida, y a partir de ahí bajar el tanto por ciento de grasa y mejorar en general la recomposición corporal. Cualquier persona que tenga cualquier duda y quiera preguntarme, siempre que puedo, contesto al Instagram, mando mucho audio, trabajo por videollamada, trabajo online, trabajo presencial, en fin, hago todo lo que puedo, a lo mejor que sé, como puedo subo contenido a redes sociales, me grabo hablando y explicando el porqué, porque me encanta explicar el porqué de las cosas. Nunca doy una dieta y te digo, toma, cómete esto, porque ni yo lo haría. O sea, ¿por qué tiene hambre? ¿Por qué tiene ansiedad? ¿De dónde deriva? Es un trabajo mucho más integrativo Claro. del descanso, el estrés, el ritmo circadiano, los alimentos, la intolerancia. Es un trabajo que va un poco más allá de para una dieta de 2000 calorías y calcular, que es que yo así no trabajaría nunca. Pero sinceramente a día de hoy funciona, yo lo veo a diario, funciona muchísimo y se ve claramente cuando una persona cambia un hábito, a poco que lo instaura y lo adquiere en su vida, esa persona mejora. Perfecto. Me gustaría algún día hablar contigo sobre el tema de los ritmos circadianos, el sueño, el descanso, todo eso, porque también es algo que yo leo mucho y que me gusta. Creo que es muy importante. Y nada, pues algún día poder hablar contigo y agradecerte por haber estado aquí hoy y por todo lo que te voy preguntando y lo que me vas contestando. Al servir, Dani, lo que necesites, por aquí andamos currando siempre a favor de la salud, que es para mí lo más importante. La salud, sin salud no hay nada. Pues a ver si la gente coge los consejos y lo tiene claro también. Muchísimas gracias, Carmen, y nos vemos pronto. Hasta luego. Pues nada, no, chao.